Primero que todo vamos a entender la definición de un gráfico. Un gráfico nos va a servir para entender más fácilmente un grupo de datos. Por ejemplo, analizar acá en estos datos que tenemos acá, qué se vendió más o qué se vendió menos, es un poco más complicado porque hay que estar viendo casi todos los números y mentalmente haciendo algunos cálculos. Mientras que en un gráfico vamos a ver las barras y las que estén más altas pues son las que se vendieron más o las que se vendieron menos. Lo importante es saber distribuir los elementos del gráfico y ponerlos de una forma clara para poder entenderlo con más facilidad. Bien, entonces aquí tenemos unos datos sencillos para que sea más fácil de entender esto, y en mi experiencia como instructor me he dado cuenta que algunas personas cometen ciertos errores a la hora de ingresar los datos para un gráfico. Por ejemplo, hacen esto, ponen zapatos y le ponen espacio y le ponen 55, entonces se ve casi igual. El problema está que en esta celda no hay nada, los dos datos están dentro de la misma celda, cosa que es un grave error. Entonces, pero se los explico porque algunas personas me dicen no me salen los gráficos y cuando les reviso su información lo tienen ingresado de esta manera. Para hacer un gráfico se los voy a enseñar en 5 pasos muy sencillos, y el primero de ellos es ingresar correctamente los datos. Y parte de ingresar correctamente los datos es no ingresarlos como se los acaba de explicar. La otra forma de ingresarlos correctamente es poner en una columna un tipo de datos y en otra columna otro tipo de datos. O sea, aquí tenemos textos y aquí tenemos números. Así de fácil. El paso número 2 es seleccionar los datos correctamente. Y para ello tenemos que entender que tenemos que seleccionar solo los datos que queremos que estén involucrados dentro del gráfico. Por ejemplo, si quisiéramos graficar solo las camisas y los pantalones, vamos a seleccionar solamente estos datos, sin los zapatos. Si queremos los zapatos y los pantalones, no tomamos en cuenta la camisa. Si queremos todos los datos, tenemos que seleccionar de esta manera y no tomar en cuenta otras celdas de más, ni tampoco hacer esto y mucho menos esto. Una vez seleccione los datos que estén involucrados en el gráfico, el siguiente paso sería clic en insertar. Luego acá en el grupo gráficos vamos a encontrar una serie de tipos de gráfico y vamos a elegir el tipo de gráfico, que sería el paso número 4. Al darle clic acá vamos a aplicar el paso número 5, que sería dar clic en el estilo que querramos. No se confundan con tipo de gráfico, que son estos, y estos son estilos de este tipo de gráfico de columnas. Entonces, por ejemplo, si yo elijo este que está acá, yo ya tengo un gráfico insertado en mi hoja. Yo puedo cambiar el tamaño de esta manera y el trabajo está realizado fácilmente. Bien, ahora que ya tenemos nuestro gráfico insertado, vamos a aprender otras cuestiones básicas que tenemos que entender, como por ejemplo agregar o quitar elementos dentro del gráfico. Acá voy a agregar otro producto, por ejemplo faldas, y voy a poner aquí que son 35. Si lo escribimos solo así, no pasa nada. Si le damos clic al gráfico, observen que aparecen estos cuadros, uno morado y otro azul, y lo único que tenemos que hacer para incluir el producto al gráfico es colocarse en esta esquina. Observe muy bien el puntero, que es una flechita, y luego arrastro para incluir la falda dentro del gráfico. Así de sencillo podemos incluir un dato más dentro del gráfico. No se van a confundir con esto, lo voy a repetir nuevamente. Si usted toma esto de esta manera, este es el puntero de movimiento, y lo arrastra, lo que va a hacer es que sí incluye las faldas, pero va a excluir las camisas. Entonces, al menos que así es lo que usted desee presentar, lo hace de esa manera. Entonces, de igual manera, si yo quiero excluir lo que incluí, solamente tengo que venir y moverlo de esta forma. Ahora va a entender por qué no es correcto que usted incluya celdas vacías, ya que va a ocupar espacios dentro del gráfico. Van a ir amontonando los elementos del gráfico de esta manera, y al menos que usted quiera agregar más productos, pues le recomiendo que los agregue de una vez y que le coloque sus valores. Si no, pues simple y sencillamente lo mantiene así, y hasta que lo vaya a agregar arrastra estas esquinas. Ahora que ya sabemos cómo agregar o quitar elementos dentro de un gráfico, les voy a enseñar cómo cambiar el título de un gráfico. Vamos a darle un clic acá y por ejemplo vamos a poner ventas
de este mes. Observen que cuando escribí se ingresó en la barra de fórmulas, mas no se ingresó acá. No les recomiendo que le den doble clic acá, sino que lo hagan como se los estoy enseñando. Para que esto se traslade para acá, solo tienen que presionar Enter y listo. Ya está ingresado el dato dentro del gráfico. Ahora vamos a aprender cómo cambiar el tipo de gráfico. Si no nos gusta este gráfico o nos arrepentimos de haberlo puesto, solamente tenemos que ir a la pestaña Diseño. Y acá tenemos una opción que dice cambiar tipo de gráfico. En otras versiones de Office es muy probable que lo encuentre al principio. Entonces yo lo tengo acá al final, le doy clic donde dice cambiar tipo de gráfico. Me van a aparecer los tipos de gráficos que tiene Excel. Por ejemplo, tenemos de líneas, circulares, de barras. Y entre cada uno de estos tipos tenemos los estilos en la parte de arriba. Entonces es cuestión de que elijamos el que se adapte a nuestra necesidad y cómo querramos representar nuestro gráfico. Yo voy a elegir en este momento circular y el estilo 3D que tengo acá. Al darle clic en aceptar, yo ya cambié el estilo de gráfico. Ahora bien, después de cambiar el tipo y el estilo, también podemos elegir algunos estilos de diseños como los que están acá, donde algunos pueden incluir porcentajes como este, otros otra forma distinta de efectos de color y hasta de fondo. Todo esto se los voy a enseñar a hacer individualmente en el siguiente video, pero de momento les estoy enseñando estas funciones prácticas y sencillas para hacer un gráfico. Acá donde dice cambiar colores, también podemos cambiar algunas combinaciones. Estas combinaciones pueden ser muchísimo más variadas con otro conocimiento que veremos también más adelante. ¿Por qué no los enseño de una vez? Porque no quiero saturar este video. Primero lo que quiero es enseñarle lo más básico para hacer un gráfico. Aparte de estos estilos de diseño, tenemos una función que es algo viejita que se llama diseño rápido, donde también pueden colocar algunas variantes dentro de su gráfico. Entonces, ya realizado estos cambios, vamos a mover el gráfico a otra hoja, porque de repente este gráfico se pudo haber insertado dentro de otros datos que estuvieran aquí atrás y nos interesa que esto esté en otro lado y que no estorbe en esta parte de acá. Para eso, simple y sencillamente nos colocamos siempre en la pestaña diseño, aquí donde dice mover gráfico. Vamos a poder elegir en cualquiera de las otras hojas que lo queramos mover en alguna hoja existente o simple y sencillamente crear una hoja nueva. Aquí por ejemplo le voy a poner a esto gráfico simple y al darle clic en aceptar, el gráfico fue movido a otra hoja sin que esté estorbando e interfiriendo con los datos que teníamos acá. Recuérdense que yo les dije que si le daban clic al gráfico podían excluir o incluir un dato. Acá no lo podemos hacer porque está en otra hoja. Entonces, ¿cómo podríamos modificar si quisiera, por ejemplo, excluir las faldas? Para eso nos sirve este comando que se llama seleccionar datos. Al darle clic acá, nos va a aparecer esta ventana. Esta es otra forma de crear gráficos, pero es un poco más complicada. Se las voy a explicar a detalle con todas las opciones en el Excel intermedio. Aquí sin complicaciones, no toque nada de lo que está acá, simple y sencillamente donde dice rango del gráfico, le puede dar clic en esta flecha que se llama contraer y selecciona el rango de lo que quiere graficar, excluyendo las faltas o lo que usted quiera excluir. En algún momento me han preguntado, mire, y si quiero excluir los zapatos, ¿cómo le hago? Bueno, mueva los zapatos en vez de las faldas, o sea, aquí los tiene que mover manualmente y luego grafica esto que esté junto, o simple y sencillamente los puede ocultar y estarían fuera del gráfico. Regresamos a la flechita que descontrae esta ventana y al darle clic en aceptar, en el gráfico ya no están las faldas. Vamos a dejar